Hoy hablaremos de la lectura de Fernando Rivas del valor intrínseco de la naturaleza. Primero, para entenderla, definamos unas palabras que se me hace importante saber su significado para la correcta comprensión de la lectura. Empecemos con ética. Tiene por objeto la reflexión sobre la conducta moral del ser humano. Ecología. Parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Antropocentrismo. En el plano de la epistemología situada el ser humano como medida y centro de todas las cosas. Biocentrismo, un término aparecido en los años 1970 para designar a una teoría moral que afirma que todo ser humano y ser vivo merece respeto moral. Utilitarismo, término aplicado a las corrientes filosóficas que identifican el bien con lo útil, ya sea por el individuo o para la sociedad. Valor moral. Como valores morales se conoce el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. Ecocentrismo, término utilizado en la filosofía política ecológica para denotar un sistema de valores centrado en la naturaleza, a diferencia del centrado en el ser humano. Ontológico se refiere al estudio del ser. Valor intrínseco se refiere a aquello que es esencial a algo. Principio de reversión es el proceso y consecuencia de revertir. Y agentes morales sujetos de obligaciones. Ya sabiendo estos significados y para comprender mejor la lectura me di cuenta que ésta se dividía en tres partes importantes. La primera hacía referencia a la búsqueda del valor intrínseco de la naturaleza y cómo éste se traducía en el naturalismo, pero siempre teniendo en cuenta la presencia del hombre como centro de todo, es decir, el antropocentrismo. La segunda nos explicaba cómo el valor intrínseco de la naturaleza era difícil de crearse y jerarquizarse por los deberes ecológicos de los seres vivos no humanos y por el uso que los seres humanos le daban a cada parte del ecosistema. Y la tercera y última ya hacía referencia a las aplicaciones que se le daban al valor intrínseco y donde se traducían ilustraciones del valor instrumental, es decir, el único que se aplica a los seres vivos no humanos y se les valora porque son útiles para la realización de sus propios fines, en donde se jerarquiza según los objetivos que tenga cada ser humano. Ahora bien, para abordar lo dicho en la lectura es necesario saber qué posición tienen algunos filósofos acerca del valor intrínseco de la naturaleza y así saber a qué conclusiones lleva la lectura. El texto nos dice que la ética ecológica ha sido una rama que ha buscado el valor intrínseco de la naturaleza, sin embargo se ha centrado más en criticar el antropocentrismo en el sentido que al ser una visión filosófica dualista de la cultura occidental solo considera como merecedor del valor intrínseco a los seres humanos y sus intereses, proporcionando así la dificultad de relacionar sus necesidades reales con el mundo de lo no humano, generando los actuales problemas medioambientales. Parte, el discurso de la nueva ética nos ha mostrado derivaciones del ser humano relacionado con la ecología y su relación con la ética, en donde busca rasgos objetivos definitivos como lograr implementar el concepto de moralidad, en donde ha habido problemas ya que el utilitarismo no reconoce que todas las criaturas susceptibles de sufrimiento deberían ser reconocidas como seres morales. Sin embargo, el autor Robin Atfield dice que la relevancia moral es para aquellos seres capaces de experimentar dolor o placer y hay seres donde no se ha demostrado esto, como es el caso de las bacterias. Así fue como la rama del biocentrismo postula la condición de estar vivo como criterio para considerar a los seres vivos no humanos como seres morales, donde dice que los seres humanos pueden ser agentes morales y donde los seres vivos no humanos estarían aún en valor subordinado de los mismos como pacientes morales, lo que quiere decir que el mundo no humano o partes de él importan y que más allá de su empleo como medios para los humanos y sus necesidades deben tener un valor intrínseco para su correcta explotación. Con lo anterior, es posible dividir la ecología en dos: ecología superficial, en donde se entiende que el ser humano está por encima de la naturaleza, y ecología profunda, donde se reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y se ve a los humanos como parte fundamental de su funcionamiento. Todo lo anterior, muchos filósofos de la ecología creen que descubrir el valor de los seres o ecosistemas es definirlos como valores no instrumentales o como un valor con un fin en sí. Desviándose un poco al naturalismo ético, en donde es erróneo identificar los seres no vivos con posiciones éticas instrumentalistas, ya que el reconocimiento de las propiedades objetivas no trae la obligación moral de respetarlas.
Siguiendo con esta misma, el autor cita a Rolston, el cual dice que el deber no se deriva tanto en un es, sino más bien se descubre simultáneamente con el es, en donde confunde dos dimensiones del término sin advertir su relación. Esto es lo que nos recuerda Javier Muguerza, en donde dice que la ética no puede ser sino antropocéntrica, ya que las preocupaciones morales van más allá de los confines de la especie humana y que los seres humanos somos agentes morales en donde debemos ser conscientes de la consideración moral ecológica, donde quizás no sea necesario como un concepto de valor intrínseco. Ahora, sabiendo la postura de diferentes filósofos y corrientes filosóficas de cómo y a qué apuntarle al definir el valor intrínseco de la naturaleza, se puede empezar a sacar una serie de conclusiones, como por ejemplo que, al ser los seres humanos los únicos seres considerados constitutivamente morales y ser la única fuente conocida del valor moral, tienen que entender el valor intrínseco como objeto de valor. Sin embargo, el definir los seres vivos no humanos y entenderlos como un valor de objeto por parte de los seres humanos, esta no sería la solución de los problemas que se viven medioambientales actualmente, ya que el valor objetivo no impide que se hagan o dejen de hacer las cosas. La lectura ponía un ejemplo muy claro con el tabaco, en donde decía que se sabía que el tabaco mataba. Por consiguiente, el valor objetivo era no fumar. Sin embargo, los seres humanos seguían haciéndolo sin importar que incomodaran a otro ser humano o que lo fueran a matar en un determinado momento. Lo mismo ocurre con la naturaleza. Se sabe que si se usan los recursos naturales indiscriminadamente, sin un fin en específico, los recursos se van a acabar. Sin embargo, se siguen usando. Por esto, la lectura aclara que una vez entendamos las concepciones ecosistémicas y rechacemos las tentaciones naturalistas de fusionar el valor intrínseco y el valor moral, se va a entender que la naturaleza está dispuesta como medio para fines humanos y que esto generaría la inevitabilidad del antropocentrismo ético, en donde el valor intrínseco a algo o a alguien es una condición suficiente para otorgarle consideración moral, siempre aclarando que no siempre es una condición necesaria. Ahora bien, con lo anterior se hace referencia al estatus del paciente moral, en donde la incertidumbre que pone como la complejidad de la interdependencia biótica y los límites de la razón humana para dominar la naturaleza, transformarla y además instrumentalizarla, y hace referencia a la interdependencia biótica, en donde dice que sin muerte no puede continuar habiendo vida, y además la idea de un valor intrínseco, en donde es un obstáculo para determinar los deberes morales en los seres no vivos, pues se necesita un orden jerárquico en los seres que poseen dicho valor. Siguiendo con la misma idea, el texto también nos habla de las problemáticas de empleo de la noción del valor intrínseco y cita las teorías de la ética biocéntrica de Robin Hatfield, en donde se habla de una concepción biocéntrica que otorga relevancia moral a los seres vivos no humanos, considerándoles pacientes morales, y donde la importancia moral es aquella que tenemos los seres humanos de distinguir cuáles son los seres vivos no humanos que realmente necesitamos para nuestra supervivencia. Hatfield también dice que tenemos que establecer necesidades, capacidades y una idea de bien en sí para de esta manera tener juicios éticos en lo que tiene valor en la naturaleza para poder tomarla o no, es decir, jerarquizarla de este modo, empezar a tener una idea del valor intrínseco de lo natural y no solo de un valor instrumental. También nos habla del igualitarismo biocéntrico, en donde hace referencia al valor intrínseco con el bien o bienestar de los portadores de la relevancia moral, ya que él piensa que todo organismo, incluidos los virus, tienen un propósito, lo que generaría que se está sacrificando el valor intrínseco en las especies menos sofisticadas y se está convirtiendo en un valor instrumental. La teoría de Hatfield tiene mérito, ya que combina acertadamente las consecuencias de afrontar problemas ecológicos, ya que dice que las actividades humanas tienen efectos imprevisibles sobre el entorno y que las consecuencias que estas actividades generan los pueden afectar a un futuro. Con todo lo anterior, la lectura hace referencia a la idea de Kant, en donde se establece que no debemos causar daño, pues al infligir sufrimiento gratuito, causamos indirectamente un daño a la humanidad, y esto es precisamente lo que el autor quiere que veamos al buscar el valor intrínseco de la naturaleza. Por lo que finalmente se termina concluyendo que es necesario estipular los deberes ecológicos y establecer un criterio de los valores intrínsecos a la naturaleza para establecer un fin en sí y de esta forma poder afirmar que la naturaleza no está solo dispuesta para nuestros fines, ya que toca tener una relación de respeto hacia ella.
además de tener un principio de revisión de la carga ecológica y así establecer un juego en el bienestar y los derechos de los seres humanos, donde los derechos ambientales se empiecen a tener en cuenta para de esta manera lograr otorgar un mayor significado moral a las necesidades de las generaciones futuras que a las de simplemente seguir satisfaciendo nuestros deseos presentes. Por esto, y hago la pregunta para todos para reflexionar acerca de este tema, es cuál es la relación de la moralidad en la bioética con la idea de moralidad de Kant para así encontrar el valor intrínseco en la naturaleza.